Estamos en tiempos de sucesión, quizás para algunos adelantada ya desde hace varios meses, y el ingeniero Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, acaba de publicar en La Jornada un texto muy interesante sobre la sucesión de 1940, la sucesión. Ingeniero Cárdenas, gracias, buenas noches por recibirnos. Sobre la sucesión de su padre, de Lázaro Cárdenas, que refirió el 18 de marzo el presidente López Obrador y de cómo se había dado entre Ávila Camacho y Mújica, ¿no? Aquella sucesión. Es muy interesante porque la tesis principal que compartimos es que no se equivocó Lázaro Cárdenas con la sucesión. Hizo lo que las fuerzas del partido le proponían, básicamente. Jorge, primero, un gusto estar contigo aquí en esta plática. Muchísimas gracias. Bueno, sí, justamente, yo digo que no se equivocó. Esto es la decisión que tomó en ese momento el partido y que sin duda compartió el presidente, o sea, mi padre, pues era que las fuerzas políticas se habían inclinado en favor del general Manuel Ávila Camacho. Ahora, hay que recordar que en aquella época quien quisiera ser candidato a la presidencia, miembro del gabinete, tenía que separarse un año antes del cargo. Y mi padre, pues previendo que ya venían los tiempos electorales, invitó a quienes tuvieran interés de sus colaboradores en participar en la campaña política que dejaran sus cargos. Todo lo plantea desde el 38. Lo plantea hacia finales del 38 y en los primeros meses del 39, dos secretarios de Estado, Francisco Mújica, secretario de Comunicaciones, y Manuel Ávila Camacho, de Defensa Nacional, dimiten e inician sus actividades políticas. Y lo hacen públicamente, no fue tapadismo, no hay tapadismo, lo hacen públicamente, y no solo eso, sino que pues la gente que actúa en política, las organizaciones políticas, toman partido. Esto es un gran número de diputados y senadores, muy tempranamente se pronuncia por Ávila Camacho, unos cuantos lo hacen por Mújica. Los presidentes en aquella época de las grandes comisiones del Senado y de la Cámara se pronuncian por Mújica, pero muy pocos senadores y pocos diputados. Y luego, pues, las organizaciones que se habían creado en aquella época, la CTM, que era una organización muy fuerte, que presidía Lombardo Toledano, la CNC, que estaba, pues, también con muy poco tiempo de haberse constituido, se pronuncian por Ávila Camacho. Y un factor que se señala en el artículo que yo creo que es clave, sobre todo en aquella época, siempre lo ha sido, pero en aquella época más, las Fuerzas Armadas también. Ávila Camacho venía de ser el secretario de la Defensa y tenía gran ascendiente sobre las Fuerzas Armadas, que no tenía Mújica. No solo eso, Jorge, sino que Ávila Camacho, pues la única participación pública que había tenido era dentro del ejército, desde que se incorporó la revolución allá por el 15 o 14, 15, había sido solo militar. O sea, había tenido cargos militares de distinta graduación y había estado, por lo tanto, siempre en contacto con el elemento militar. Y evidentemente había sido oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina en aquella época, subsecretario y luego secretario. Entonces todo esto pues le daba oportunidad de que con quien más trataba era con el elemento militar. El general Mújica, por el contrario, es de los que se inician en la revolución muy tempranamente, pero a raíz de que se va como diputado constituyente, pues dejó de tener cargos militares. Claro. Entonces, tuvo una carrera política muy destacada. Muy destacada. No le quita nada de eso, pero su ascendencia militar la pierde. Yo creo que el constituyente más destacado en el 17, claro, sin duda alguna. Pero no tenía la misma relación con el elemento militar. Incluso Mújica era, si mal no recuerdo,
general de brigada o general brigadier inclusive. Sí, no ascendió a ese cargo, de ese cargo, sino ya es decir, ya prácticamente después de que después de que dejó la campaña electoral en 1940. A ver, y hay otro factor que a veces subestimamos, que es el internacional. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Estaba ya Y prácticamente... Ávila Camacho también tenía mejores relaciones con Estados Unidos que las que tenía Mújica. Yo no sé si hayan tenido ¿No? relaciones en esa época. Por lo menos es lo que dicen, ¿no? No lo sé, porque es decir, no creo que haya habido mucha relación oficial de ejército a ejército, de Secretaría de Defensa a Secretaría de Defensa. Pero sin duda, pues era el que, si ante un riesgo de guerra que ya estaba pues a la vista, pues era el que tenía en ese caso pues también más relación con un elemento que era fundamental en aquella época, que eran, y en esta también, en cualquier otra, de hoy, ¿no? con los militares. En ese sentido, ¿qué tanto todo lo que giraba en torno a la guerra? Hizo Viviana un documental sobre temas de seguridad de México, Estados Unidos, donde en esa época la gente del FBI nos decía que fue fundamental la relación con México, subrepticia en muchas ocasiones, pero para combatir elementos nazis que había en México y que operaban en otros lados. Que eso dependía de la Secretaría de la Defensa, por lo que tengo entendido. ¿Es así o era así? Pues yo creo que era, sí, en eso del espionaje yo creo que era, que lo había, como lo ha habido en todas las épocas, claro. de las grandes potencias siempre se asoman a ver qué sucede en otros países, pues eran tanto defensa como gobernación. Seguramente ahí había también alguna intervención en ese problema, ¿no? En ese tema. A ver, el proceso de la selección del candidato, decíamos, fue un proceso abierto. En esa época no se usaban encuestas como se están proponiendo ahora, pero es un proceso abierto de sumas de apoyos públicos del partido y de la sociedad, porque hay sectores que todavía no son, que no son del partido, pero que era el Partido de la Revolución Mexicana era entonces, ¿no? Sí, digo, grupos no organizados, personalidades, digamos, en fin, que pues por distintas formas se fueron manifestando en favor de uno y de otro. Ahora, yo querría señalar que los dos habían sido colaboradores muy cercanos del presidente durante todo el periodo, muy cercanos, que los dos tenían una relación no solo política, sino de amistad personal, y yo agregaría incluso de amistad familiar. Y que se mantuvo después, dice. Que se mantuvo después siempre. Yo recuerdo desde muy niño, pues ir a casa de los Mújica y había un amigo mío, claro, un poquito menor que yo, pero con quien pues convivimos desde esa época. Yo iba a casa de los Ávila Camacho también, por distintas razones, desde muy chico, es decir, antes de que él fuera presidente, desde luego. En todo ese proceso tampoco termina habiendo podrá haberle gustado o no a Mújica la decisión, pero tampoco hubo lo que podríamos comentar ahora como una rebelión, una ruptura, un intento. Hubo una carta muy fuerte del general Mújica protestando contra el partido. Él sintió que el partido se había inclinado por el general Ávila Camacho. Pero Mújica en ese momento deja la campaña electoral o preelectoral, se reincorpora al gobierno, es decir, es designado comandante militar de la zona en Michoacán, y al inicio del gobierno de general Ávila Camacho es designado gobernador del territorio sur de Baja California. A ver, y hay una parte final de este texto donde se dice la sucesión de 1940 no tiene nada que ver con la de 2024 y tampoco los personajes tienen nada que ver entre ellos. Bueno, yo no identificaría a nadie con ninguno de los candidatos. Yo siento, por ejemplo, que en la actualidad
quienes están siendo mencionados como candidatos o eventuales candidatos en Morena, el partido del gobierno, pues los tres responden a la línea política del presidente. Entonces, yo no siento que ninguno pudiera no responder a la línea política del presidente, y no veo que si la decisión del partido se inclinara por uno, por otro o por otro, pues no se estaría inclinando por nadie que yo pudiera pensar que no va a seguir por alguna que fuera razón, una alternativa diferente a la que plantea el presidente. a la línea del presidente, ¿no? En ese sentido, avanzamos quizás mucho dejando atrás las etapas del tapadismo en alguna época, pero que como que resurgen en esta sucesión, ¿no? Mira, yo diría que no es propiamente ya un tapadismo, pues ya está Sí, bueno, sí. más abierto que nada. Pero lo que sí me parece es que por las condiciones como se está dando esta apertura o este destapamiento, por llamarle de algún modo, pues los candidatos no están, o los aspirantes, no están públicamente mostrando sus cartas al país, a la ciudadanía. No están diciendo, pues, si yo llego, voy a impulsar pues más la parte social, económica, seguridad, digo, no sé qué problema No lo han debatido. Le van a dar énfasis, ¿no? En ese sentido tiene razón Marcelo Ebrard de demandar debates entre los aspirantes, ¿no? Bueno, sería muy sano, es decir, democráticamente sería muy sano. ¿Debatieron? Eso no lo sé, debatieron de alguna forma pública, no había los debates como hay ahora, pero debatieron Mújica y Ávila Camacho en aquel tiempo. Mira, no debatieron, seguramente... Pero sí, las posiciones personales eran muy explícitas. Bueno, eran muy explícitas a favor de la línea del gobierno, claro. Evidentemente. Pero tenía Mujica una posición más socialista, vamos a llamarlo llamémosle así, ¿no? Pero no sé si esto se puede encontrar en algún documento, en algún manifiesto, etcétera. No lo sé, no lo sé. Ahora, los aspirantes actuales, en ese sentido, tendrían que exponer también dentro de, estamos hablando de Morena, pero tendrían que exponer también públicamente sus posiciones para que se pudiera tomar partido por cualquiera de ellos, pero con mucha más claridad, más allá de las preferencias personales que se tengan. Bueno, yo creo que eso sería muy importante, Jorge, que los aspirantes dijeran, pues, mi énfasis, mi línea o mis líneas prioritarias estarán en esto. Esto es en lo, no sé, en en combatir la desigualdad o en un acercamiento con América Latina, es decir, no sé, es decir, ¿dónde pueden ponerse los énfasis en este caso, ¿no? Ahora, ingeniero... Perdón, y esto, porque esto permitiría que ciudadanos que no estamos ni encuadrados en partidos, ni estamos aspirando a cargos políticos, pues dijéramos, bueno, a mí me gusta más esta propuesta que esta, y yo me sumo a esta candidatura. Y en ese sentido también podría ayudar en este método de encuestas que se quiere aplicar, porque se podría hacer una encuesta más abierta, con mayor conocimiento de causa de la ciudadanía, y sería para respaldo de quien quede de candidato, ¿no? Yo no simpatizo. ¿No con lo de las encuestas? Simpatizo con las encuestas como mecanismo, además, comprobado sí, claro. de conocer la opinión X en un momento determinado, pero no comparto el que se utilice políticamente, el que se utilicen las encuestas como mecanismo de decisión. ¿Cómo se tendría que tomar esa decisión? No, bueno, esa decisión la tendrías que tomar en función de que, es decir, que la encuesta no sea el mecanismo para tomar la decisión. Que no sea el resultado, digamos. Que no sea el resultado, es decir, sino que, bueno, yo ya conozco las encuestas, yo ya sé lo que está proponiendo tal o cual candidato, entonces yo digo, yo voy por 1, 2 o 3 o 4 o 5, pero no no que la encuesta decida por mí, vamos. ¿Y quién decidiría entonces? Me parece que si hay un
cuerpo legal, es decir, partidario legal, pues hay un consejo de Morena, el Consejo Nacional, o una elección abierta a los miembros de Morena, o una elección abierta a la ciudadanía, en fin. Pero que sea un mecanismo más transparente que una encuesta. Un mecanismo donde no quede la duda de que se pudo manipular una encuesta, que es lo que siempre se discute de las encuestas. A mí me parece que yo creo que los funcionarios también están haciendo su campaña y demás. Pero sería muy sano tener un proceso tipo interno, quizás sin las elecciones, pero un proceso de ese tipo para que se pudieran mostrar ante la ciudadanía. Que la ciudadanía supiera, más allá de decir fulano son más amigos del presidente y tienen mejor relación con él, que se pudiera abrir ese proceso. Yo creo que sería sano, Jorge, sano democráticamente, que se abriera ese proceso, que dejaran los cargos, evidentemente, para tiempo completo a hacer campañas y que la base ciudadana, sea del partido o sea del país, pues sea la que decida, ¿no? En ese sentido, la diferencia con lo que sucedió en el 39-40, en aquella sucesión de Lázaro Cárdenas que se definió a favor de Manuel Ávila Camacho, paradójicamente terminó siendo también bastante más abierta de lo que pensamos, de lo que la gente cree. No fue una decisión tan digamos, de dedazo como fueron después las sucesiones, que la verdad eran opinión de un solo hombre en los procesos posteriores. Las candidaturas oficiales, digamos. Claro. Sí, desde luego. Yo creo que sería muy bueno, sería muy sano, daría mucha tranquilidad al ciudadano de, bueno, pues cómo llega el candidato X al cargo que ha pretendido, ¿no? Se adelantaron las precampañas, fue una sucesión demasiado adelantada. Ingeniero, fuiste en 3 ocasiones candidato presidencial y yo creo que quizás, todas son importantes, pero la de 1988 fue un fenómeno. Uno era mucho más joven, pero que yo no lo había visto nunca, cómo se comienzan a sumar sectores y grupos que incluso podrían estar en algún momento muy distanciados y generan un fenómeno social de otras características. Mira, yo creo que sería sano que quienes pretenden una candidatura en cualquier partido, sí, claro, lo hagan totalmente abierto y le digan a los miembros de ese partido, bueno, pues, qué es lo que están buscando. Entonces, y a la sociedad, ¿no? Y de paso, pues a la sociedad, es decir, que no es nada más el cargo por el cargo mismo, sino para utilizar ese cargo, ¿en qué, no? Es decir, ¿dónde van a estar las prioridades? En fin, yo creo que eso es lo que sería más importante, Jorge. A ver, finalmente, entonces, recordando la campaña del 88 y pensando también no solamente en el candidato o candidata de Morena, sino también en los de la oposición. Yo veo que se acerca el proceso electoral, la oposición no define una candidatura ni una posición conjunta. ¿Se le acaba el tiempo, por ejemplo, a la oposición? Mira, no, usted ha sido candidato de la oposición. A mí me preocupa, Jorge, es decir, en la oposición al gobierno actual, se han mencionado, no sé, 12, 14 personas. Bueno, algunas diría, absolutamente inviables. No te sé decir, sí, yo lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que en el medio político actual no hay ninguna propuesta de ningún partido. Claro. Si ningún partido tiene una propuesta, ningún partido está diciendo este es mi programa. Digo, más allá del formal, ¿a qué me refiero con el formal? Pues todos los partidos para tener su registro legal ante tienen que presentar una declaración de principios, un programa, etcétera, etcétera. Pero no condicen normalmente lo que dicen las declaraciones incluso lo que se dice en campaña con lo que se hace después gobernando, ¿no? De acuerdo, pero ahí ya lo único que tú puedes conocer de cualquier persona es la trayectoria, es decir, lo que trae atrás. Claro. Si yo ahorita te pregunto, o tú me preguntas tal o cual cosa, yo te voy a decir, bueno, yo de hoy en adelante siempre me voy a portar bien, soy un ciudadano perfectamente comportado, no puedo decir otra cosa. Pero quizás hay que ver las historias. Pero hay que ver las historias como
cómo vienen, y bueno, pues ya después te pedirán cuentas o no te pedirán cuentas, ¿no? Finalmente, entonces, 1940 no tiene nada que ver con 2024, el país no es el mismo, la política no es la misma y la sucesión no va a ser la misma. Y las decisiones, como se tomaron respecto a la sucesión, tampoco son las mismas. Y Lázaro Cárdenas tampoco tiene réplicas en la actualidad, creo yo. Pues no, ni antes ni después. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Como Jorge. siempre, un placer. Lo mismo.